Bueno, pues vamos a hablar de esto, de las puertas de la Catedral de Burgos y qué es lo que está pasando exactamente. Si más o menos habéis seguido las noticias por la prensa, sabréis lo general. Para celebrar el octavo centenario de la Catedral de Burgos, se han propuesto unas puertas de Antonio López en la fachada occidental. Unas puertas monumentales, decoradas, que vendrían a sustituir a las puertas que hay actualmente, que no son unas puertas que tengan nada particular, son unas puertas sencillas, neoclásicas, si no recuerdo mal, o es posible que se instalasen después, no tengo el dato, pero que son unas puertas que pasan bastante desapercibidas en sí mismas y que pues están gastadas, están un poquito viejas y en lugar de coger esas puertas, restaurarlas y volver a colocarlas, considerando que esas puertas no tienen un valor artístico en particular o que no aportan nada a la catedral, lo que se ha propuesto ha sido hacer unas nuevas, hacer una instalación nueva, artística, y encargársela al famoso artista Antonio López. Y ha saltado la polémica. Ha saltado la polémica por todas partes por varias razones. Pero la principal es porque esas puertas probablemente no encajan como concepto en lo que debería ser una intervención sobre un bien de estas características. Y yo creo que cuando debatimos sobre este tema, y estos días en redes he estado hablando mucho del tema y se ha debatido mucho, nos faltan elementos de juicio para saber exactamente dónde está el problema, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que a veces desde el ámbito del patrimonio somos un poco ambiguos o confusos, no lo sé, hay que asumir autocríticamente todo esto, y quizás no explicamos correctamente cuál es el problema de estas puertas y por qué no se deberían hacer de esta manera si estamos diciendo muchas veces que tampoco se pueden reconstruir los monumentos de manera mimética y crear un falso histórico, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que estará diciendo, pero a ver, ¿en qué quedamos? O falso histórico o intervención contemporánea, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? En realidad no hay ningún conflicto aquí. Es decir, nadie está pidiendo que se haga un falso histórico para evitar esto, para evitar la polémica de las puertas de Antonio López, y al mismo tiempo las puertas de Antonio López no son una buena propuesta artística, y os voy a explicar un poco por qué. Para empezar, hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que la Catedral de Burgos es patrimonio mundial, está en la lista de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. De hecho, lo está desde los años 80, es uno de los monumentos españoles que lleva más tiempo en esa lista de Patrimonio de la Humanidad. La lista de Patrimonio Mundial tiene una característica fundamental, y es que, en contra de lo que solemos pensar, solemos creer que es una lista de promoción o una especie de la lista de los monumentos más bonitos del mundo o la lista de los pueblos más bonitos del mundo. Eso no tiene nada que ver con la lista de Patrimonio Mundial en realidad. La lista de Patrimonio Mundial es una lista de conservación. Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo, particularmente en Europa, pero en todo el mundo, crece progresivamente una preocupación por el patrimonio cultural, monumental, artístico, porque en las guerras de la primera parte del siglo XX se había visto muy afectado, hubo una enorme destrucción de patrimonio importantísimo, no somos conscientes porque lo hemos perdido y entonces ya han pasado casi 100 años y ya no lo echamos de menos, pero es cierto que la destrucción de patrimonio monumental, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, fue salvaje, especialmente en Europa, y eso hace que a partir de la Segunda Guerra Mundial se vaya a organizar o vertebrar lo que hoy llamamos el marco internacional del patrimonio cultural, ¿no? La Carta de Venecia, un montón de documentos más, el propio concepto de la lista de patrimonio mundial a través de la UNESCO y los organismos asesores de la UNESCO, que son fundamentalmente tres: el ICOM para museos, el ICOMOS para monumentos y sitios y el ICROM para facetas de restauración, intervención y conservación. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con que la lista de patrimonio mundial es algo muy específico y para estar dentro de la lista de patrimonio mundial tienes que cumplir una serie de requisitos que se te exigen, es decir, no es algo opinable, no es algo debatible. Podríamos debatir sobre esas características, pero de una vez que estás en la lista o que quieres entrar en la lista, no debates los términos. Es decir, por poner un ejemplo un poco burdo, es como un club. El club tiene sus normas. O las cumples o te vas. O las cumples o no quieras entrar. Lo que no tiene sentido es que tú quieras entrar en un club que tiene unas normas y luego en cuanto entras decidas que no las cumples. No sé si me seguís, ¿no? Es un ejemplo burdo, lo sé, pero creo que nos puede servir para entender exactamente cuál es el problema. Os he dado todo ese contexto por una razón fundamental. La lista de patrimonio mundial pone una preocupación extraordinaria en proteger bienes excepcionales, algo que probablemente podríamos debatir, porque en los últimos años quizás ya esa excepcionalidad no se aprecia tanto, porque hay muchísimos bienes de patrimonio mundial en la lista crece cada año y crece mucho además,
Con lo cual, ya no vemos esa idea de excepcionalidad. Si vemos cuáles fueron los primeros bienes declarados en la lista de Patrimonio Mundial, entendemos yo creo que fácilmente esos criterios de excepcionalidad, la muralla china, las pirámides de Egipto, la catedral de Burgos, todo este tipo de cuestiones son de las que entran en los primeros años, sobre todo en Europa, donde el patrimonio estaba, digamos, más conocido para las personas responsables de la lista, que eran sobre todo occidentales. Pero esto significa que de alguna manera la lista y los requisitos de la lista de Patrimonio Mundial hacen mucho hincapié en un concepto que yo creo que hay que entender, que es el concepto de integridad. ¿Vale? ¿Qué significa este concepto de integridad? Que se asocia a otro concepto, que es el de autenticidad. Pues es algo bastante sencillo de entender. El concepto de integridad dice, más o menos, o por simplificar mucho, que los bienes que entren en la lista de Patrimonio Mundial lo hacen de alguna forma para preservar su integridad de cara al futuro. Una forma muy sencilla de entenderlo. Acabo de mencionar la muralla china. Pues si la muralla china está en la lista de Patrimonio Mundial, se hace para que mañana no decida alguien que un tramo de 20 kilómetros de la muralla china molesta para construir una cantera o una autopista y la tiren para hacer una autopista. O que alguien decida que en esta torre de la Gran Muralla China nos va fantástico para construir, qué sé yo, una batería defensiva de artillería. Y vamos a colocar una batería defensiva de artillería en la muralla china. ¿Vale? Por eso se da todo ese contexto tan largo. Básicamente para entender que los bienes que están en la lista de Patrimonio Mundial no son ni los mejores necesariamente, ni los más bonitos. No entras en la lista de Patrimonio Mundial por ser bonita o bonito, sino que son bienes sobre los cuales hay un consenso de que deberían protegerse de cara al futuro con las menores modificaciones posibles. Esa es un poco la idea de la integridad. Ya os digo que estoy simplificando mucho, hay mucho debate detrás de esto, de lo que son las menores intervenciones posibles, las menores modificaciones posibles. Pero resumiendo hasta el extremo, digamos que un bien que esté en la lista de Patrimonio Mundial no debería ser modificado, a menos que esa modificación sea necesaria para el funcionamiento del bien, para su conservación hacia el futuro y, de alguna manera, no ponga en peligro el bien el no modificarlo. Caso muy sencillo de entender. La Torre de Pisa. La Torre de Pisa está inclinada y sabéis que se trabajó durante mucho tiempo en quitar, bueno, neutralizar esa inclinación, que era progresiva, iba a más, y de alguna manera revertirla un poco, ¿no? Enderezar un poco la Torre de Pisa. Alguien diría, oye, ahí se está cambiando la Torre de Pisa. Sí, pero ese cambio sobre la Torre de Pisa, o esa intervención sobre la Torre de Pisa, se hizo para evitar que se caiga del todo y que se destruya, ¿vale? Eso sería un ejemplo de intervención sobre un bien patrimonio mundial necesaria para su perpetuación entre comillas, ¿no? Para que llegue al futuro en las mejores condiciones posibles. Como os podéis imaginar, la lista de ejemplos de intervenciones es casi infinita, porque la mayoría de los bienes del patrimonio mundial son monumentos, son edificios. Eso significa, pues, que hay que poner cuartos de baño, y a veces no los tienen, porque los visitantes necesitan cuartos de baño, que hay que poner calefacción, y a lo mejor el bien no la tenía, pero si vienen los visitantes en invierno habrá que poner calefacción, o algo tan sencillo como que si tiene las ventanas rotas o las puertas rotas, y aquí nos vamos acercando al caso de la Catedral de Burgos, pues habrá que ponerle unas ventanas y unas puertas. Es decir, no hay nada que impida que se le cambien las puertas a una catedral que es patrimonio mundial. El problema no está ahí. El problema está en el proyecto de puertas que se proponen. ¿De acuerdo? Para entendernos. Se pueden hacer puertas modernas. No hay nada en contra de que se hagan unas puertas contemporáneas y precisamente si se hiciesen unas puertas en la Catedral de Burgos, deberían intentar huir en la medida de lo posible del falso histórico, si son nuevas. Es decir, o bien tomamos las que ya existen, las restauramos y las volvemos a colocar en su sitio, eso es perfectamente correcto, no hay falso histórico ahí porque son las mismas que estaban, o si hacemos unas nuevas, debemos intentar que esas puertas sean propias de nuestra época, pero al mismo tiempo no impidan que esa integridad de la Catedral de Burgos se vea dañada. Otro ejemplo muy sencillo, la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad ya no tiene su antorcha original, pero seguramente no os habéis dado cuenta o casi nadie se ha dado cuenta. La antorcha original de la Estatua de la Libertad no está en posición, no está en el brazo, está musealizada. Se puso otra antorcha que es levemente diferente, pero no se nota. No se nota demasiado. Básicamente es una antorcha nueva, no es la original de la estatua, pero es lo suficientemente parecida o similar o no rompe la estética de la estatua como para que se integre. La clave es esto, la integración en el monumento.
El problema de las puertas de Antonio López es que no se integran. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia del arte, tanto en Europa como en otros países, de puertas monumentales decoradas. Hildesheim, en Alemania. Las puertas del Baptisterio de Florencia, famosísimas. Las de Ghiberti y las otras. Las puertas del Paraíso, de Rodin, que son puertas también monumentales y decoradas. Si buscáis en cualquier formato de puerta decorada histórica, veréis que hay una norma casi generalizada que no se rompe, que es la proporción de los detalles figurativos de esas puertas con lo que tienen alrededor. El problema fundamental de las puertas de Antonio López es que están fuera de proporción, están fuera de escala. La fachada de la Catedral de Burgos tiene decoración escultórica. Si se hacen las puertas de Antonio López, las figuras de las puertas de Antonio López rompen completamente con la escala de las esculturas de la fachada de la Catedral de Burgos, lo cual supone alterar drásticamente la percepción del monumento. De repente llegaremos o llegaríamos a esa fachada y en lugar de ver las esculturas y la decoración original de la fachada, lo que captaría en primer lugar nuestra atención son las puertas, lo cual no tiene sentido porque las puertas rara vez se conciben en la arquitectura occidental como el principal punto de atención focal del espectador, con lo cual ya tenemos un problema de concepto. Esas puertas tendrían que tener otro rango o otra escala dentro de la importancia de la fachada y no ser lo más importante o lo más llamativo o lo que atraiga a nuestra vista lo primero. Y además ese problema de proporción genera un problema de proporción a toda la fachada en sí misma. Es decir, si todos los elementos de la fachada siguen una misma proporción y escala, introducir un elemento actual que rompe la proporción y escala no tiene sentido. Ejemplo sencillo que uso muchas veces. Pensad en la Venus de Milo. La Venus de Milo ha llegado a nosotros sin brazos. Y la conservamos sin brazos, porque sin brazos forma parte de nuestra cultura. Podríamos ponerle brazos a la Venus de Milo, no hay ningún problema en ello, técnicamente es factible y tenemos una idea bastante aproximada de hecho de cómo eran los brazos originales de la Venus de Milo. Pero ahora imaginaos que en lugar de ponerle los brazos originales a la Venus de Milo, le ponemos una mano que sujeta una espada y otra que sujeta un escudo, porque nos gusta, porque queda bonito. Sí, queda bonito, pero traiciona completamente la lógica de la escultura, de la pieza, que es lo mismo que ocurre con las puertas de Antonio López en la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos no se concibió para tener unas puertas de ese tamaño, figurativamente, el tamaño de la puerta es lo mismo, pero las escenas que se representan en ellas son gigantescas, y tampoco se concibió esa fachada para el mensaje que pretende lanzarse con esas puertas, que ahora sería el dominante, porque si habéis visto las simulaciones, veréis que prácticamente no se puede mirar a otro lado si esas puertas se instalan, sería lo único que captaría nuestra atención. Ahí está el problema, y eso es lo que ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ha advertido de alguna manera, que esas puertas ponen en peligro la integridad del bien, y hay que recordar que la integridad del bien es uno de los requisitos fundamentales para formar parte de la lista de Patrimonio Mundial. Esto no significa que ICOMOS haya amenazado con sacar la catedral de la lista de Patrimonio Mundial, ICOMOS no amenaza con sacar listas, ni que UNESCO haya dicho que la catedral va a salir de la lista. Esto tampoco tiene ningún sentido porque la UNESCO no se manifiesta a este nivel. La UNESCO, en todo caso, si las puertas se hacen, habrá dictámenes técnicos, el de ICOMOS será el más importante, y se tendrá que valorar qué se hace con la catedral en un momento posterior, ponerla en la lista de Patrimonio Mundial en peligro o sacarla de la lista de Patrimonio Mundial. Esto ya ha pasado en el pasado, ¿eh? Podéis seguir casos como el del puente de Dresde, que supuso sacar a Dresde de la lista de Patrimonio Mundial. Y en Dresde decían, ya, pero es que necesitamos un puente. Y el ICOMOS y la UNESCO le dijeron, sí, pero no ahí. No tenéis por qué hacerlo ahí, podéis hacerlo de otra manera. Al final, en Dresde insistieron, querían su puente donde querían hacerlo y ya no son Patrimonio Mundial. No pasa nada, no se muere nadie, pero hay que entender estas cosas. Es decir, hay que ser consecuentes con lo que uno quiere y solicita. Si formas parte de la lista de Patrimonio Mundial es para cumplir las reglas. Y hay un consenso bastante generalizado entre académicos y sobre todo entre técnicos y técnicas del patrimonio en que esas puertas no entran dentro del acuerdo. Es como, no puede ser, lo siento. Piensen en otra cosa, hagan otra cosa, gasten los dineros en otra cosa o coloquen una intervención en otro lugar. Porque por otro lado la catedral dice, claro, queremos celebrar el 8º centenario con una intervención sobre la catedral. Y a priori no hay nada que impida eso. Se puede hacer de muchas maneras. Y os voy a dar una serie de alternativas. La primera, más sencilla, si quieren que sea en las puertas, es cambiar el proyecto y hacer un proyecto acorde con lo que se solicita. Un proyecto
donde las escenas que se representen no capten toda la atención, donde se modifique la escala con respecto a lo que ha presentado Antonio López y que no tengamos una cabeza enorme en mitad de la fachada que no nos deja ver nada más porque solo podemos ver la cabeza, nos llama toda nuestra atención. Básicamente sería actuar sobre la escala de las figuras y no habría mayor problema. Si se plantea una puerta en materiales y figuras mucho más razonable, seguramente no habría ningún problema. Se ha hecho en muchos monumentos de patrimonio mundial. Que lo que queremos es una cosa potente, que recuerde... Bueno, hay muchísimos sitios en la catedral y en su entorno donde se puede hacer una instalación de este tipo. Esto es lo que yo no acabo de entender, de hecho, es algo que me llama mucho la atención, y es la obstinación en que las puertas tengan que estar ahí, o que la intervención artística del octavo centenario de la Catedral de Burgos tenga que estar en la fachada occidental. Es como un poco extraño. ¿Por qué tanta obsesión en que sea ahí, justo? Primero, las catedrales, cuando hacen una intervención artística a lo largo de su historia, rara vez lo hacen en las puertas. Las puertas no son un espacio privilegiado dentro de la catedral. La Catedral de Burgos tiene muchísimas capillas, capillas espectaculares. Cualquiera de esas capillas podría recibir una escultura, un monumento, y sería muchísimo menos impactante estando en una capilla, sobre todo menos impactante para los valores de universalidad y sobre todo ese valor de integridad que tiene la catedral. Porque ya no es lo mismo ver una obra de Antonio López en plena fachada de la Catedral de Burgos que tener una obra de Antonio López en una de las capillas de la catedral o en una de las capillas del claustro. De hecho, el claustro sería el lugar más apropiado. Por el claustro pasa muchísima gente y en el claustro se podría colocar una placa de bronce similar a este proyecto. En el centro del claustro una escultura. No es infrecuente que en el claustro de la Catedral de Burgos se instalen esculturas. Yo recuerdo, por ejemplo, ver una escultura de Stefan Bakenhol, que es un artista contemporáneo. Quedaba fantásticamente bien en el claustro de la Catedral de Burgos, pero no estaba en la fachada principal y no era permanente. Se puede colocar temporalmente una escultura delante de la Catedral de Burgos si queremos hacer una exposición o un diálogo con el arte contemporáneo, pero lo que no puedes es colocar permanentemente algo delante de la fachada que impida su apreciación y que rompa con esa idea de integridad de la que hemos hablado. Así que en el claustro, en las capillas, en el entorno, la Catedral de Burgos es una catedral que está rodeada de plazas, atrios. En cualquiera de esos lugares se puede colocar sin ningún problema. Por la parte de atrás, justo enfrente de la capilla del Condestable, hay un muro enorme en el que no hay ningún problema para colocar un mural de Antonio López, lo que queramos. O sea que al final la cuestión es ¿por qué? Yo lo que no entiendo es cómo puede llegar tan lejos un proyecto que, como os explico, a priori no encaja ni con los compromisos que se adoptan para que la catedral sea patrimonio mundial, ni con la lógica de una intervención sobre un patrimonio de estas características. Y os voy a poner un ejemplo muy radical. Pero es que yo creo que aquí se está alterando mucho la perspectiva sobre la pieza porque la pieza es realista. Ya sabemos que en general una parte del público, sobre todo el público que tiene un gusto más tradicional, le gusta mucho el arte realista. Y como Antonio López es un artista realista, pues hay mucha gente a la que le gustan las puertas. Porque, bueno, son bonitas. Yo no digo que no sean bonitas. Yo no estoy hablando en contra de Antonio López. Antonio López es un artista que me gusta. Es una de las pocas personas de las que tengo una reproducción artística en el despacho. Tengo una obra de Antonio López, una foto de una obra de Antonio López en el despacho. Ya me gustaría tener un Antonio López de verdad. O sea que no es una cuestión de que el artista no sea mejor ni peor. Nadie pone en duda la calidad de Antonio López. Lo que se pone en duda es el lenguaje completamente fuera de lugar de esas puertas en el entorno de la Catedral de Burgos. Que sería exactamente igual que si llamamos a un grafitero para que pinte las puertas de colores. De colores sería más llamativo. Nos llamaría mucho más la atención a primera vista. Pero el problema del lenguaje sería el mismo. Si hemos hablado del faro de Okuda y las pintadas del faro de Okuda y estaban mal, porque no están correctas, no es una intervención ideal, estamos en una situación idéntica. Lo de las puertas de la Catedral de Burgos es prácticamente igual a lo del faro de Okuda, que los colores no os impidan ver el bosque, porque al final se trata de eso. Es cierto, si las puertas las pintase Okuda, seguramente de colores, llamaría muchísimo más la atención todavía. Pero es que las puertas de Antonio López ya llaman la atención muy por encima de lo que unas puertas monumentales deben llamarla en una fachada de una catedral. Sobre todo teniendo en cuenta que no están en el concepto original de la catedral. No había unas puertas de ese tamaño en la catedral, con ese tamaño de figuras, para que fuesen las únicas protagonistas del espacio. Así que no deberíamos inventárnoslas. Afortunadamente el arte y la técnica nos dan muchísimas alternativas mejores y más deseables que no pongan en riesgo la Catedral de Burgos. Espero que os haya servido un poco para entender con más profundidad el debate, cuál es el problema
y nos vemos en el próximo pasquín. No estoy de acuerdo con el barroquista en muchas cosas de las que he dicho. Así que volvemos un poco a los pasquinos de las grandes ocasiones. Porque aquí hemos venido a discutir. El barroquista tiene parte de razón, pero yo creo que en otra ha patinado un poco. Vamos en la parte de razón, que esa no se la puede quitar nadie. Ahora mismo hay unos criterios de conservación que son bastante estándar en todo el mundo, bueno, o en los grandes casos de patrimonio mundial, como él ha dicho, que se tiene que mantener la integridad de una obra, en este caso, la de la Catedral de Burgos, en la medida de lo posible, obviamente. Si es como Notre Dame, que arde, pues evidentemente es un caso mucho mayor. ¿Qué pasa con las puertas? El barroquista lo explica perfectamente. Las que están, al parecer, están deterioradas. Se podrían hacer otras cosas, pero han decidido cambiarlas. Eso de por sí, como bien ha dicho, no supone ningún problema. Y a partir de aquí se empiezan a emborronar las cosas. Vamos paso a paso. ¿Qué creo que no ha dicho el barroquista? Que esa es otra. El barroquista no ha dicho que uno de los principales problemas es que, vale, se decide cambiar las puertas y se llama Antonio López, que para muchos es el mejor artista de España. Eso es opinable. Pero bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero ese juicio es subjetivo. Y en este caso yo creo que viene o del cabildo, del obispo, de alguien que ha dicho, quiero a Antonio López. ¿Eso supone un problema? Un problemón. No ha habido concurso de ideas, así que Antonio López ha puesto literalmente lo que ha querido, como ha querido. Y para mí ese es un problema muy gordo. Mucho más que lo que dice de la escala, de ponerlo aquí y allá. Yo creo que ahí ha patinado bastante el barroquista porque respecto a lo de la escala, yo siempre he defendido, no le puedes decir a un artista lo que tiene que hacer. Sinceramente. A estas alturas del partido, no le puedes decir a Antonio López, hazme las figuritas más pequeñas. Eso ya se acabó. Eso no funciona así. Una vez que decides que es Antonio López, a mi parecer mal encargado Antonio López, porque tampoco me parece un escultor excelso, me parece de hecho un escultor bastante malo. Como pintor es muy bueno, eso yo no lo toco. Pintor sabe la Biblia en verso, vamos. Pero como escultor me parece muy limitado, muy limitado. Me parece que se lo deberían haber encargado a un escultor, porque es una escultura, entenderme. Una escultura con forma de puerta, es una escultura utilitaria. Pero bueno, estamos. Falta de concurso de ideas, un tipo elegido al dedo, un dinero que no se sabe bien de dónde sale porque está buscando cosas así. Y en principio decían donaciones de privados, donaciones de privados. La cosa se encargó sin tener el dinero. Y eso es otro problema. Porque, vale, sí, están reuniendo el dinero, empezaron la campaña después de encargar las cosas y que se pusieran en marcha. Pero lo que no llegue lo suple el cabildo. Por lo que he llegado a saber, porque es un terreno muy farragoso en el que es muy difícil sacar información. Muy, muy difícil. Yo lo he intentado y cada uno te dice una cosa diferente. Pero es una cosa un poco turbia. Eso no me gusta. Bueno, también el barroquista dice, es que lo podrían poner en otra puerta. En el claustro. Hombre, se supone que si vas a celebrar un centenario importante como es este, pues lo pongas en un lugar prominente. Eso para mí no supone un problema. No supone un problema. Para el barroquista sí. El problema que tiene el barroquista, que habla mucho para decir cosas un poco complicadas, es que la lectura del monumento cambia. Eso sí es importante. Porque las puertas como obra de arte están bien. Te pueden gustar o no gustar. A mí no me gustan. Pero mi criterio te tiene que dar igual. Te tiene que dar igual. Igual que el del obispo nos tendría que dar igual. Ese es el gran problema. El caso es que cambia la lectura de todo el edificio. Eso sí es importante. Eso sí es importante. Y da igual la escala, da igual el color. El caso es que cambia fundamentalmente la lectura del otro. Y me diréis, Luis, siempre se han hecho intervenciones en las catedrales. Las catedrales eran románicas, luego se ponían movidas góticas
y luego venía el Renacimiento, le cambiaba esta puerta y el Barroco le ponía una cubierta de no sé qué. Digo, sí, pero ahora tenemos criterios. Ahora tenemos criterios y no podríamos cambiar una catedral por un parking de 12 plantas, por mucho que hicieran algunos. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero por lo mismo, no se puede hacer una intervención a las bravas porque llega un centenario, que es lo que tiene pinta. Es que esto tiene mucho oscurantismo. Y al igual que yo digo, a un artista no le puedes decir lo que tiene que hacer, al obispo sí le puedes decir, oye, esto no lo puedes hacer. Porque aquí el que no tiene culpa es Antonio López. Como artista, al encargar una cosa, hace lo que le da la gana. Que ese es otro problema. ¿Por qué? Porque en su faceta de escultor, a ver, ¿qué ha puesto Antonio López? En teoría, a Dios Padre en el centro, a la Virgen María en un lado y al Hijo en otro. ¿Qué ha puesto en realidad? Se ha puesto a sí mismo, ha puesto a su mujer y a su hijo, o algo así. Y eso es un problema. Porque no puedes convertir la Catedral de Burgos en el álbum familiar. ¿Ah? Pero Luis, acabas de decir que un artista puede hacer lo que quiera. Hombre, sí. Sí, pero esto es culpa del que se lo encarga y... ¿sabes? Y le da manga ancha. En plan de, oye, mira, si hubiera un concurso de ideas, podríamos ver a Dios Padre de verdad o una alegoría, ¿entendedme? Y no Antonio López, porque es que Antonio López se ha puesto sujeta a su mujer y a su hijo. Y a nadie le puede sorprender que un escultor que solo esculpe a él mismo, a su mujer, a sus nietos, etcétera, etcétera, haga exactamente lo mismo cuando le mandan eso. Y técnicamente seguro que está muy bien. Técnicamente seguro está muy bien. Porque él lo dibuja y otro tío lo funde, lo pasa a bronce y oye, estupendísimamente. Técnicamente están bien. Y estoy seguro que si las dejan dentro de 500 años la gente dirá, ah, pues sí están integradas, porque se habrán acostumbrado. Y a nosotros se nos hace raro. El problema con las alegorías, y me diréis, es que Ghiberti se puso a él mismo en las puertas del paraíso. Digo, sí. Pero se puso un angulín y tú lo que ves no es a Ghiberti. O sea, lo ves si lo buscas. Y eso de que hay un estándar en lo de las puertas, no. O sea, ahora las que conocemos, las puertas del paraíso se cargaron el estándar anterior. Que lo podéis ver en la otra puerta. ¿Va? Del mismo baptisterio. Rodin, con sus puertas del infierno, que eso lo ha dicho mal el barroquista, pero no se lo tendremos en cuenta porque tiene mucho estrés. Las puertas del infierno también rompieron el paradigma. A mí me da igual que se rompa el paradigma, pero de hecho me parece estupendísimo que Antonio López haya dicho, mira, yo no voy a seguir el esquema clásico y voy a poner lo que me salga de los huevos. Muy bien. Pero nosotros que ya le conocemos la jeta a él, y eso es lo que cambia la lectura del edificio. Si esas puertas las pusiera en su casa, en su estudio, en la parroquia de su barrio, que no la conocemos, nos daría igual. El problema no son las puertas. El problema no son que este sea mejor o peor escultor. El problema es el que se lo encarga diciendo, puedes hacer lo que quieras con la catedral, sabiendo que es una parte fundamental de la catedral. Y eso de que es que las puertas nunca han sido fundamentalísimas, sí, y se han cambiado, incluso en el Vaticano se han cambiado puertas. Si las puertas se degradan, no pasa nada, no pasa nada. De verdad, barroquista, no me digas, es que deberían ponerlas en el claustro porque la puerta está enfrente. Entiéndeme. Que yo diría, vale, restauraremos la del siglo XIX porque las tratamos como si fueran la mierda. Es que no son bonitas, es que... patrimonio hay que cuidarlo aunque no sea bonito, es que es un movidote. Pero fundamentalmente, si os quedáis con una idea es, no le digáis a los artistas lo que tienen que hacer, que es feo. Obispo, explica de dónde sacas la pasta y explica por qué lo has elegido. ¿Por qué? Porque no hay que mirar el caso presente. Esto es como con las leyes. No hay que mirar lo que pasa ahora. Hay que mirar lo que va a pasar en el siguiente caso. Porque si el obispo elige a Antonio López porque le parece el mejor, ¿qué impide al de Santiago cambiar las puertas o un campanario y que lo haga su sobrino porque le parece el mejor? Ese es el verdadero problema. Que no ha habido un criterio, que no ha habido un estudio previo y que aquí la gente hace lo que le sale del pavo. Y eso de que va a traer a miles de visitantes, pues mira,
En plena pandemia dudo mucho que vengan miles de visitantes. Y luego no creo que sea un efecto que vaya a durar un mogollón. O sea, a lo mejor dentro de 5 años a la gente le da igual las puertas porque ya se habrá acostumbrado a ellas. Y a Burgos, como decía el barroquista, que no se tiene razón, pues no hace falta muchas excusas para ir, porque ya es una ciudad estupenda para hacer turismo. De hecho, mucha gente va exclusivamente a ver la catedral. Es que no, o sea, es un monumento que no necesita más promoción, tiene un montón de cosas, es increíble. Y hace bien en estar en la lista de patrimonio mundial y en haber sido de las primeras en ser incluida de España. Pero bueno, así que bueno, que el barroquista se equivoque en este canal no es nuevo. No, es broma. Pero desde el punto de vista artístico yo tenía que decir eso. De verdad. El problema no es la escala, para mí. Y el problema no es Antonio López. El problema es que los que mandan le dejan o han encargado algo con una carta blanca que no deberían. Porque tienen una responsabilidad sobre el patrimonio. Básicamente. Así que nada, dejar vuestros comentarios, si os gusta, si no os gusta, si lo hubierais encargado, yo que sé, a Barceló o a Perigüel de los Palotes, o ejemplos de cosas bien hechas que os gusten. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito. Venga, chao.